Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Comunión espiritual. En este día del misionero diocesano encomendamos especialmente a nuestra diócesis misionera y a cada uno de los misioneros, sacerdotes, miembros de la vida consagrada, laicos, que han ejercido su ministerio o han trabajado pastoralmente o lo están haciendo ahora. Pedimos particularmente por nuestro obispo Rafael, nuestro obispo de esta diócesis salido y que es el obispo prelado de la diócesis de Moyobamba.
Bienvenidos sean todos a la celebración de esta vigilia y posterior Eucaristía misionera que la Delegación de Misiones de Toledo ha preparado en colaboración con la parroquia de Santa Bárbara, a la que damos la gracia, don José María. Muchas gracias. Esto para conmemorar el Día del Misionero Diocesano. Esperamos la presencia de don Francisco, al que saludamos anticipadamente, nuestro obispo, y también a una representación de nuestro prelado y del prelado de Moyobamba, a su obispo, don Rafael, y algunos sacerdotes que le acompañan. Queremos tener un recuerdo muy especial hoy para el padre Jesús López Rey, que tantos años ha desarrollado su labor apostólica y misionera en Villa El Salvador, diócesis de Lurín, en el Perú, que ha fallecido recientemente. Descanse en paz, misionero. Ahora vamos a comenzar con el testimonio, permítame, padre, monseñor, que le llame monstruo de la misión. Monseñor Ángel Luis Lorente Gutiérrez, natural de Vargas, se ordenó sacerdote el 8 de diciembre de 1990. Fue enviado a Roma a realizar estudios de teología moral. En nuestra archidiócesis sirvió como vicario parroquial en la villa de Don Fadrique y en la Puebla de Montalbán, anteriormente párroco en Talarrubias, y fue posteriormente párroco de Carrascalejo y Navatrasierra. Ha sido misionero en diferentes países: Perú, Cuba, Estados Unidos y México. Actualmente presta su servicio pastoral en la Archidiócesis de México como vicario episcopal de laicos en el mundo. Les invito a disfrutar de este testimonio misionero y posteriormente a alabar y adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes a todos, hermanos. No sé si esto se va a convertir en un testimonio o más bien en una plática de la espiritualidad misionera, de la que todos en la Iglesia somos parte, porque no hay un bautizado que no haya recibido esta vocación de ser verdaderamente apóstol y misionero, discípulo misionero. Para aprovechar el tiempo reducido que me conceden y aprovechando una analogía en torno al Evangelio que estamos escuchando a lo largo de estos días de la Pascua, donde se nos narra el discurso final de Jesucristo, el discurso de despedida, o podríamos decir el testamento de Jesús, que podríamos resumir en dos palabras: utunum sine, es decir, la unidad, y por otra parte la caridad, el amor. Pero fíjense en un detalle, cuando Jesucristo dice a sus discípulos: les doy un mandamiento nuevo. Curiosamente, la novedad no está en el amor, porque la novedad es la esencia fundante de la humanidad desde que ésta existe. La novedad está en el cómo tenemos que amar. Tan así es novedad que hubo que inventar un concepto nuevo para describir la caridad cristiana, el amor cristiano. Ya no el estolgé griego ni el eros, sino ahora ni la filía, sino el ágape, como diría el gran escritor Carl Lewis, los 4 amores. Y quiero servirme de esta analogía, digo, porque más que hablar de quién soy, que me gustaría hablar cómo he llegado a ser lo que soy y a hacer lo que hago, fijarnos en el cómo. Y me voy a servir
de la entrevista que me hizo hace unos días don José María López Alejo para Radio Televisión Diocesana, que ustedes podrán ver y seguir mañana en la noche. Con eso ya dejo la referencia, porque ahí van a ver mi personalidad y mi actividad misionera de manera concreta y larga. Y centrarme en dos preguntas que quedaron sin responder en esa entrevista y que me van a servir a mí ahora para dirigirme a ustedes en dos partes fundamentales en torno a esas dos preguntas que me quedaron pendientes en mi corazón y que he intentado responder para cada uno de ustedes. La primera pregunta era: dime un personaje que haya sido determinante en tu vida. La segunda era: ¿me puedes comentar un acontecimiento que haya marcado tu misión o tu itinerario de vida? Un personaje. Yo no voy a hablar de un personaje, voy a hablar más bien de dos personajes. El primero, bueno, obviamente sin hacer menos aquí ni descrédito a Jesús y María, que yo creo que son los personajes que a todos como creyentes nos han marcado y han marcado el itinerario de nuestra fe. El primer personaje al que me quiero referir y que ha sido un referente de vida para mí desde muy joven es un personaje ficticio, Jean Valjean. No sé si les suena. Es el protagonista de la gran obra, de la gran novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Y se preguntarán, y bueno, ¿por qué me marca la vida a mí Jean Valjean? Voy a intentar resumirlo. Para mí, Jean Valjean es la personificación de la injusticia. La injusticia hecha carne a lo largo de una vida. Algunos dirán, bueno, pero es que fue a la cárcel porque cometió un robo. Yo digo, no robó. La doctrina social de la Iglesia nos dice bien claro que el destino universal de los bienes precede a la propiedad privada de la persona. Por tanto, robar por necesidad, perdón porque uso el término robar por necesidad, porque en el fondo no es robar, es tomar en posesión por necesidad un bien, ¿sí?, no es un robo, sino que es un derecho adquirido por la persona. Esto lo hemos visto a lo largo de la filosofía antigua, en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, después se concretó en la Solicitud de Rei Sociales de Juan Pablo II. Es decir, la generosidad de lo superfluo no le da carácter de necesidad, nunca. Es una frase de Santo Tomás de Aquino. Creo que puede ser un buen referente teológico y filosófico para nosotros. Y especialmente él decía, cuando procede de la multitudo expultorum. Stultorum significa estúpido, ¿no? Por una sarta de estúpidos. Y a veces nos hemos convertido en eso a la hora de juzgar los hechos. Para mí, Jean Valjean no cometió ningún acto de injusticia y, sin embargo, sufrió durante toda su vida la injusticia humana, lo cual creó en mí una base de idiosincrasia y de personalidad que me hizo realmente intolerante a la justicia humana. Y ahí estaba la base también del ser misionero, de ir al encuentro de aquellos que más nos necesitan y cubrir las necesidades básicas indispensables de los más pobres entre los pobres del mundo. ¿Cómo se vive la injusticia? Muchas veces con un sentimiento de impotencia, una impotencia que yo sentí en Perú cuando llegué en el año 88 y estaba dominado por Sendero Luminoso. Una impotencia que después volví a sentir en Cuba cuando llegué a un estado totalitario que me repatrió porque no estaba conforme con la verdad que se proclamaba. Una injusticia que vivo ahora en México, en el país con mayor violencia en el mundo, sin estar en guerra. Nos sorprendemos, ¿no?, porque hay un crimen en Madrid en este día, ayer, porque ha habido un crimen en Estados Unidos, porque mueren decenas de personas en la Franja de Gaza o en Ucrania. En México los contamos por cientos cada día y nadie habla de eso. Muertos y desaparecidos. Injusticia ante un narcoestado, ante el crimen organizado, ante los cárteles y las mafias. Impotencia, impotencia suprema. Para los que hemos trabajado en Latinoamérica, esto nos hace entender mucho por qué surgió la teología de la liberación. Porque ante tanta impotencia, ante la injusticia, muchas veces, equivocadamente, se recurre a una injusticia para paliar un mal, cometiendo otro
cuando esta no es la solución. Basta que ustedes vuelvan a ver la película de La Misión, donde aquellos dos protagonistas, Robert De Niro y Jeremy Irons, los dos, mejor dicho, renuncian a sus votos religiosos, renuncian a la obediencia, uno con la cruz en la mano, con la Eucaristía, el otro con las armas, para quedarse del lado del que sufre la injusticia. Pero ese no es el camino. Pero es la tentación que sentimos los misioneros tantas veces a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, he dicho una parte de Jean Valjean, ¿ya? La personificación de la justicia. Voy a decir la otra, es la personificación de la misericordia. Cuando se encuentra con el obispo de Digne, sí, Monseñor Myriel, cuando le roba la cubertería de plata, ustedes lo recordarán, si no han leído el libro, por lo menos a lo mejor han visto el musical o han visto la película. Cuando es capturado por la policía y es confrontado con el obispo para denunciarlo y volverlo a condenar, el obispo no solamente le dice, no me ha robado nada, yo se lo he dado. Es más, aquí te doy estos 2 candelabros que te olvidaste. Y le dice una frase impresionante, le dice, con esto estoy comprando tu alma para Dios. Y a partir de ese momento, en el corazón de Jean Valjean, lo único que va a regir va a ser la misericordia para con todos los demás, incluso a consta de su vida. Y son 2 principios que han marcado mi vida desde pequeño, desde que leí esta obra y se convirtió en libro de cabecera para mí, por el testimonio de este personaje que, aunque sea de ficción, representa una grave denuncia social de la realidad que vivimos hoy también en nuestro mundo. ¿Y quién es el segundo personaje? Lo voy a denominar con 2 nombres, el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco. ¿Y por qué digo los 2 nombres? Porque tanto el cardenal Bergoglio, en la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano, en el año 2007, ¿sí?, en Aparecida, como después el Papa Francisco, a través de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que no es más que un magisterio llevado a la Iglesia de lo que fue magisterio latinoamericano en Aparecida, para mí marcaron mi vida y mi misión para siempre, ser discípulo misionero. Y para que no piensen que son documentos aislados, no es más que la continuación de lo que ya el Vaticano II, a través de la Lumen Gentium, en el número 1, nos decía. Cristo es la luz de los pueblos. Iluminar a todos los hombres, anunciar el Evangelio a toda criatura, era el mandato del concilio. Redentoris Missio, Juan Pablo II, año 1990, nos decía, es necesario mantener viva la solicitud del anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. Esta es la causa misionera debe ser la primera de todas las causas pastorales en la Iglesia. Esto se reproduce después en Aparecida con el cardenal Bergoglio, que fue su redactor, con las siguientes expresiones: la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Aparecida 548. Ya no sirve una simple administración en la Iglesia, Aparecida 201. Constituyámonos en un estado permanente de misión, Aparecida 551. Cuánta alegría me ha dado a mí cuando, escuchando a nuestro nuevo Papa, León XIV, entre otras cosas por haber elegido este nombre y habernos dado la explicación de por qué lo ha elegido, ¿no?, como continuación precisamente de la Rerum Novarum, ¿no?, que daba inicio a la doctrina social de la Iglesia, y empieza, y resumo, no sé si congruentemente, pero al menos así me ha parecido a mí, en 2 palabras, los primeros mensajes del Papa León XIV: evangelización y humildad, o evangelización desde la humildad. Obviamente ahí está también su personalidad agustina. ¿Qué nos dice Evangelii Gaudium? He recitado algunas de las frases fuertes de Aparecida. Miren, número 26, el Papa Francisco nos dice:
Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Cuidado con las estructuras que nos cierran, ¿no?, y nos hacen vivir esa autorreferencialidad, una iglesia hacia adentro, de puertas cerradas. Número 27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Tremenda frase. ¿Cuánto nos debería cuestionar, ¿no?, esta expresión? El Papa Francisco describe la Iglesia como madre de corazón abierto, iglesia de puertas abiertas, hospital de campaña, iglesia en salida. Esta es la vida del misionero. Y termino citando el número 49 de Evangelii Gaudium. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y por la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Y terminará esta primera parte de Evangelii Gaudium diciendo: más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadle vosotros de comer. Este es el magisterio pontificio y yo, para mí, considero que esta es la esencia de mi ministerio sacerdotal y misionero. Pero es que no es solo para mí, creo que debería de ser el principio rector de la vida de todo cristiano. Sentirnos comprometidos realmente, sentir ese celo apostólico, porque un día creo que Dios nos pedirá cuentas de las almas que podríamos haber atraído y salvado, y que no lo hicieron simplemente por nuestra pasividad. Por tanto, referente para mí de vida, Cardenal Bergoglio, Papa Francisco, Jean Valjean. Aparecida y Evangelii Gaudium son la base de la estructura hoy de la Vicaría de Laicos, en la que yo trabajo en una de las arquidiócesis más grandes del mundo, en una metrópoli con prácticamente la mitad de la población de España, 25 millones de habitantes en una sola ciudad. Y así como estos personajes marcaron mi vida, la clave de lectura de mi ministerio sacerdotal y misionero la quiero estructurar desde la segunda parte de este mensaje testimonio, el acontecimiento que ha marcado mi vida, el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Creo que es la razón fundante de nuestra fe. Ahora bien, quiero plantearla con una pregunta. ¿Hemos entendido realmente todo lo que significa la Última Cena? Para mí la Eucaristía, entendida en su pleno significado, que voy a procurar comunicarles a ustedes en esta tarde, es la que da sentido a mi misión cada día. Yo diría que es difícil definir esa atmósfera que caracteriza la cena de despedida de Jesús, incluso porque se confunden en ella diversos elementos y muchas veces de contraste entre sí, como sucede en mi vida personal y como me imagino que sucede en la vida de todos nosotros aquí presentes. Intimidad, dulzura, manifestación de un amor que llega hasta el último extremo, hasta dar la vida, y que encuentra expresiones siempre nuevas y asombrosas, pero al mismo tiempo dudas, vacilaciones, miedos, traiciones, declaraciones de fidelidad demasiado grandilocuentes como para no resultar sospechosas, discursos en los que se entremezcla el cariño, pero también la amargura, confianza y queja, cercanía e incomprensión, humildad y presunción, silencio cargado de ternura, pero también silencios embarazosos, luces y oscuridades, la unión con el Maestro que domina la escena, pero también la dispersión inmediata, la ruptura de la unidad, y no solamente cuando Judas sale en la noche.
Siempre pasa lo mismo cuando nosotros andamos de por medio y nos refugiamos inevitablemente en nuestras contradicciones, ambigüedades y complicaciones. Impulsos, pero también retrocesos en la vida, destellos de luz y sombras preocupantes, entrega, pero también reservas, coraje, acompañado tantas veces de cobardía. Creo que incluso en el momento decisivo conseguimos ser muchas veces múltiples, divididos, dobles de personalidad. Hacemos opciones por Cristo, pero al mismo tiempo hacemos evasiones de Cristo. Tomamos compromisos solemnes sin involucrarnos de veras. Pretendemos acercarnos huyendo. Nos encontramos en el cenáculo día tras día junto a Él, pero apenas salimos, deberíamos de preguntarnos, ¿alguien nos reconoce? Es más, ¿alguien reconoce al Cristo que está en nosotros, con el que nos hemos debido de cristificar, configurar y a quien tenemos que transparentar? Cerramos nuestras manos a quienes nos necesitan, o mejor dicho, a quienes necesitan de Él que habita en nosotros después de la Eucaristía. Miren, última cena. Jesús lava los pies a los discípulos. El Jueves Santo nos pone de bruces en la celebración nuclear de nuestra fe y sobre todo con el origen de nuestra fe. La institución de la Eucaristía en la última cena del Señor con sus apóstoles y curiosamente el evangelista San Juan no nos habla de la institución de la Eucaristía. Lo había hecho en el discurso del Valle, si recuerdan, con la multiplicación de los panes y los peces, pero no lo hará en el Jueves Santo, en la narración del Jueves Santo. Juan ha sustituido la narración de los gestos y palabras de Jesús con el pan y el vino y lo ha sustituido por el lavatorio de los pies. Por tanto, digo, ¿no sería acertado pensar que este evangelista ha cometido un desliz en un asunto de tanta importancia? Si ha sustituido la institución de la Eucaristía por el lavatorio de los pies, creo que podemos estar seguros de que lo ha hecho a conciencia, a propósito, con premeditación. Y es una dimensión que tantas veces hemos olvidado o que ni siquiera tenemos en cuenta. Eucaristía y servicio son la misma cosa. Y es que el evangelista quiere recordarnos algo que nunca deberíamos perder de vista: la identificación de nuestra vocación de servicio con nuestra vocación eucarística, porque no podemos entender lo que es la Eucaristía si no entendemos lo que es el servicio. No podemos vivir la Eucaristía si no vivimos con actitud personal de servicio, y no podríamos o no deberíamos participar en la Eucaristía si no estamos dispuestos a procurar poner nuestra vida al servicio de los demás. Esta es la vida misionera a la que estamos llamados todos. Jesús instituye la Eucaristía, o bien habría que decir, lava los pies a los discípulos, en una acción que es la síntesis de toda su vida, incluso del adelantamiento de su muerte. Una y otra han sido el constante servicio de Dios a la humanidad. Así, cuando Jesús deja a los suyos este memorial, no nos está dejando una mera acción litúrgica, sino todo su ser, toda su vida, todo su ministerio, incluido su muerte y resurrección. Está dejando el servicio como la actitud y la bandera que siempre debemos enarbolar los suyos, como hizo Él siempre. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes y por todos los hombres. Y así, de hecho, cuando el cristiano se acerca, por tanto, a comulgar, debería superar todo sentimiento de estar realizando un acto de piedad y tomar conciencia recta de que está haciéndose uno con aquel, con mayúscula, que se partió y que se repartió en un acto de servicio al prójimo, con aquel que nos entrega su cuerpo, que derrama su sangre por nosotros, que debe tomar conciencia que comulgar le compromete a repetir en sí mismo las mismas palabras de Jesús, que debe, por tanto, estar dispuesto a todo, sin excepción, por su prójimo. Sabiendo que el Padre
había puesto todo en sus manos, escuchamos que nos dice el apóstol. Quizá hubiéramos esperado un gesto clamoroso de poder, un último milagro grandioso, en donde anclar definitivamente y gloriosamente nuestro recuerdo de Él. Pero en aquellas manos, queridos hermanos, encontramos solamente un jarro de agua, una palangana y una toalla. Sus manos no se ocupan de hacer un prodigio espectacular, sino de ponerse una toalla en la cintura y lavar los pies a sus discípulos. Aquellos pies que habrían de caminar después por todos los caminos del mundo para llevar la buena nueva, siendo misioneros. Por tanto, unos pies lavados de antemano en previsión del cansancio, del polvo y del barro que habrían de recorrer. Unos pies consagrados, con vistas al anuncio de la palabra de la verdad. Una pregunta que yo he hecho a muchos de mis feligreses a lo largo de los años: ¿qué es más difícil, lavar o dejarse lavar? Las dos cosas. Y la respuesta es importante que la sepamos dar. Jesús nos invita, fíjense, a invertir el orden de valores que consideramos habitual y conveniente a los ojos del mundo. Leer en clave divina las consideraciones humanas. Es la invitación de las bienaventuranzas. Son felices precisamente aquellos que habitualmente consideramos unos desdichados. Con el gesto de lavar los pies cambia la estructura de las relaciones humanas. Vivir en iglesia es vivir relaciones basadas precisamente en el servicio mutuo. Con Jesús la autoridad cambia de sentido. Autoridad no es capacidad para dominar, sino para servir. Esa es la autoridad que Jesús vive y la autoridad que Jesús reconoce en nosotros. Jesús nos invita a que en iglesia aprendamos a lavar los pies y sobre todo a dejarnos humildemente lavar los pies. Se ofrece al discípulo la misma posibilidad inaudita que él realiza, darse cuenta de que el Padre lo ha puesto todo en sus manos, de manera que puede tranquilamente renunciar al poder, al dominio, y queda libre para usar esas manos solamente para servir. Probablemente todos podemos reconocernos en esa experiencia de Pedro. Nos cuesta dejarnos lavar los pies. ¿Por qué? Porque es dejarnos amar. Es dejarnos amar nada menos que en aquello que no nos gusta de nosotros mismos, en lo que está sucio, lo que siempre está por los suelos, la debilidad, la pequeñez, el pecado, justo lo que no nos gusta mostrar y ni siquiera reconocer nosotros mismos. Antes de dar a besar nuestras manos, deberíamos procurar que estén siempre limpias, gracias al lavado de los pies del prójimo, ese prójimo asiduo y concreto a mi lado. Comprobemos si se han borrado cuidadosamente todas esas señales de prestigio que a veces presumimos. El Jueves Santo, hermanos, Cristo nos demostró sin lugar a equívocos que las manos están consagradas para servir y solamente para servir. Unas manos dispuestas para allanar el camino que han de pisar después nuestros hermanos. La pregunta final que nos deja San Juan: ¿comprendéis lo que he hecho? Bien, ahora hagan ustedes lo mismo. Miren, si lo tradujésemos al pie de la letra tendríamos que decir: lo que os he dejado hecho. En efecto, el tiempo del verbo expresa una acción que permanece, que continúa siempre en el tiempo. Jesús intenta conferir a su gesto un significado y un valor permanente para los suyos. Jesús nos muestra que no se trata solamente de recordar aquella acción como memorial, sino de prolongarla y de mantenerla con vigor en el tiempo. Si se interrumpe ese gesto, yo diría que se viene abajo la comunidad fundada por Cristo. Jesús no nos ha dejado solo la Eucaristía, nos ha dejado también el lavatorio de los pies, o podríamos decir, nos ha dejado la Eucaristía y la consecuencia inevitable de vivir la Eucaristía. Jesús nos ha dejado en herencia un jarro, una palangana y una toalla, y no ciertamente para que sirvan de adorno o para exponerlas en un museo de recuerdos. Por consiguiente, hermanos, también el lavatorio de los pies es en cierto sentido un memorial,
una realidad que recordar y que actualizar, una realidad eficaz, una realidad que asegura la presencia del Señor siempre en medio de nosotros. Una jarra, una palangana y la toalla son nuestros instrumentos de trabajo, la del sacerdote, la del obispo, la del laico, las herramientas de nuestros oficios como cristianos. Miren, hace algún tiempo un obispo valiente propuso a los sacerdotes que en vez de reclamar los derechos de estola, es decir, sus privilegios clericales, reclamasen más bien los derechos del delantal, es decir, la capacidad de servir. Me parece que esta sugerencia en aquel momento no obtuvo una acogida muy entusiasta, que digamos. Pero este santo obispo, permítanme que le llame santo, no lo es aún, aunque está en proceso de beatificación, lo conocemos como don Tonino Bello, que escribió el famoso libro, La Chiesa del Grembiule, es decir, la iglesia del delantal. Y él decía que el sacerdote es estola y delantal. Y añadía en un tono un poco provocativo, el delantal, nosotros podríamos decir la toalla, es el único ornamento sacerdotal y litúrgico que recoge el Evangelio en Jesús. El único. Quizá a lo mejor hemos profanado algo también este detalle. Sin embargo, hay que reconocer que ese jarro está expuesto a nuestro sacrilegio, no menos que la misma Eucaristía, tantas veces. El sacrilegio, como es lógico, consiste en dejarlo ahí, a un lado, como un objeto de veneración, sin utilizarlo nunca. ¿Cuándo comprenderemos que es el servicio lo que realmente nos purifica? ¿Y cuándo nos daremos cuenta de que lo que dejó hecho Jesús es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo permanentemente con la vida? Por tanto, rito sí, pero también dentro de un orden lógico. Que todo esto, queridos hermanos, lo vivamos en unos ritos y que esos ritos merezcan todo el cariño y el cuidado del mundo, todo el detalle y el cuidado que se les debe dar, no puede convertirse en el centro de interés único del cristiano. En la práctica, yo reconozco y espero que no se escandalicen de mí hoy día, hemos usado y abusado tanto del rito, lo hemos sobrevalorado tanto, que hemos terminado, yo digo, banalizando incluso la Eucaristía, olvidando la actitud de servicio que entraña ella en sí misma, olvidando en el fondo que somos herederos de aquel que cogió una palangana y se puso a lavar los pies, servicio que realizaban, por cierto, los esclavos, y que no debiéramos participar en la Eucaristía si no vamos también nosotros con la palangana debajo del brazo, dispuestos a utilizarla con cada persona que Dios pone en nuestro camino como buenos samaritanos. Cuidado, por tanto, con el uso y sobre todo con el abuso de la Eucaristía. La historia de la Iglesia nos habla en muchos casos de los abusos, de las profanaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la Eucaristía. Pero ahora yo digo que los abusos consisten en usar la Eucaristía como un adorno de todo, un complemento ideal, un embellecedor para dar vistosidad, pompa a determinados acontecimientos. Hacemos misas para aniversarios, inauguraciones, congresos, cumpleaños. Rito para adornar, digo, pero ¿verdaderamente celebramos la Eucaristía? Haríamos bien en estas ocasiones en sentirnos destinatarios de las palabras de San Pablo cuando en la primera carta que dirige a la comunidad de Corinto dice: esto no es celebrar la Eucaristía. Esto no es celebrar la cena del Señor. Hacemos el rito, seguramente con una escrupulosa fidelidad a las rúbricas, pero ¿hacemos la cena del Señor? La Eucaristía entendida y convertida, de hecho, en misa, es decir, en ceremonia bella y solemne, correctísimamente ejecutada, empleada como complemento ideal para un buen número de situaciones que poco o nada tienen que ver muchas veces con nuestras actitudes de servicio, con la disponibilidad para entregar la propia vida por los demás, se convierte en realidad
en una traición de la cena del Señor. Hay que reconocer que a veces reducimos nuestra celebración a lo puramente ritual, pero no estamos dispuestos a vivir para servir. Hemos pecado de sobrevaloración del rito, hasta llegar a poner el acento del valor en la celebración, en la corrección con que se realiza el rito. Los problemas de la Eucaristía muchas veces terminan por ser la claridad o la literalidad con que se pronuncia la consagración, o el uso de los textos, los prefacios, si está permitido o no que el sacerdote celebre con casulla, sin casulla, o qué casulla usar, si hay que usar el lavabo o no. Sencillamente, yo digo, cuidado, sin afán de juicio, demencial. Y no es que critique, mucho menos, ni mucho menos, el modo de cuidar las formas, que debemos de hacerlo, pero sin descuidar el fondo y la esencia. Filtramos escrupulosamente los mosquitos, es decir, las palabras, los gestos, los vestidos, los lugares, y nos tragamos tranquilamente los camellos, las injusticias, las diferencias sociales, la falta de fraternidad, la ausencia de actitudes de servicio en nuestra vida, la acogida de los desfavorecidos. Hablamos de paz, de unidad, mientras discriminamos y marginamos simplemente a aquel que piensa distinto de nosotros. De una cena de hermanos dispuestos a dar la vida unos por otros, hemos hecho muchas veces un rito frío, aséptico, lejano de la propia vida, neutro, sin incidencia en la realidad de cada día, poco o nada transformador de nuestra existencia y de cuanto nos rodea. De una cena en la que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de quien da su vida por los demás, hemos hecho muchas veces una misa ritual a la que se va por obligación para cumplir. De una cena intranquilizadora e inquietante como la que vivió Jesús, expresión de la opción de Dios por los pobres y oprimidos y de la injusticia asesina que mata al justo y al inocente, a un rito que tranquiliza muchas veces nuestras conciencias, que utilizamos para quedarnos tan tranquilos pensando que hemos contentado a Dios, dándole media hora semanal de nuestro tiempo. Por tanto, hermanos, les hago una súplica: redescubramos la Eucaristía. Hay que redescubrir el genuino sentido de la celebración de la Eucaristía y no es una tarea fácil. Hay que desnudarla de todo el ropaje con que la hemos tapado a lo largo de los siglos: folclor, ceremonia, rito, adorno, obligación, para encontrarnos con la sencilla, primitiva, original y genuina cena del Señor con los suyos, entregando su cuerpo y su sangre por todos, sin excepción alguna. Hermanos, aquí nace y aquí se hace la vida del misionero y la vida de la Iglesia en su totalidad. Y de aquí debería brotar también nuestra fuerte espiritualidad misionera para todo fiel creyente. Quiero terminar con una oración dedicada a nuestra Madre, la Madre de Jesús, invocada aquí en la diócesis de Toledo como Virgen del Sagrario, Virgen Blanca o Virgen del Valle, Virgen del Prado, entre otras advocaciones, que no se me ofenda a nadie por si me olvido de muchas devociones populares, aquí en Toledo también junto con México como Virgen de Guadalupe. Le pedimos por todos los misioneros, que así como tejió aquella túnica sin costuras para su hijo, tan manchada de sangre en aquel primer Viernes Santo, nos ayude hoy también a nosotros, a todos, a reconstruir el tejido de nuestra propia dignidad personal y también la dignidad social de nuestra patria. Tan manchado hoy, habría que decir, por la pérdida de valores humanos y cristianos, la indiferencia religiosa, la corrupción y la impunidad institucionalizadas, la inseguridad y la violencia, las desigualdades sociales y las faltas de oportunidad. Te pedimos a ti, María, que nos enseñes a tejer tantas costuras rotas en nuestras vidas y en nuestros pueblos, en nuestra Iglesia. Muéstranos tú el camino con el valor de una madre al lado del sufrimiento de su hijo.
Tú que como madre adoptaste a España en las orillas del Ebro, dejando tu huella en el Pilar, piedra angular de la evangelización de la península ibérica. Y tú que adoptaste a México en el Cerro del Tepeyac, dejando tu imagen icónica grabada precisamente en la tilma de Juan Diego. Acompáñanos tú en la senda de esta nueva evangelización, en nuestra misión diaria, con los valores que te enseñó tu Hijo, para que solo tu Hijo pueda enseñarnos con sus valores a reconocer, a defender y sobre todo a amar la fe de nuestra patria española, de nuestra patria mexicana, y un día nos recibas en nuestra patria celeste. Que así sea.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Decimos todos, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. No fijes los ojos en nadie más que Él. No fijes